Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus Innovation. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias por, ahí está. Gracias por conectarse a todos los participantes. Bueno, mi nombre es Sofía Guarde. Quería darle la bienvenida a este webinar organizado por Promedom Argentina. La idea de hoy es compartir algunos casos y algunas experiencias de los doctores aquí presentes con el uso de matrices dérmicas. Aprovecho también para presentarlo a Juan Manuel Miranda, que es el gerente de la línea de heridas que tenemos en Promedom Argentina. Nosotros desde Promedom tenemos una línea de cuidado avanzado de heridas, dentro de las cuales tenemos, bueno, el producto de la matriz íntegra de reconstrucción dérmica. También tenemos, bueno, dentro de nuestra línea, presión negativa, apósitos avanzados. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Estamos hoy con la presencia del doctor Abel González, especialista en cirugía general, especialista en cabeza y cuello, y especialista en cirugía torácica. Hoy parte del departamento de cirugía cabeza y cuello y la unidad de cirugía de MOS en el Instituto de Oncología Rafael Ángel Rofo, y también es jefe de la unidad oncológica cutánea del Instituto Fleming. Y también nos acompaña el doctor Dardo Etchichurri, también especialista en cirugía general, especialista en cirugía plástica, también es parte del servicio de cirugía de cabeza y cuello del Instituto de Oncología Ángel Rofo, y es médico de planta de la unidad oncológica cutánea del Instituto Alexander Fleming. Si les parece, Doc, comenzamos con la presentación. Muchas gracias por participar hoy y compartirnos su experiencia, y aprovecho a todos los participantes en comentarles que cualquier duda o pregunta que quieran hacerles a los doctores, vamos a dejar ese espacio para el final, así que abajo en el casillero, tanto el del chat o el de preguntas y respuestas, pueden escribir ahí su pregunta y al final los doctores les responderán. ¿Se escucha bien, Sofía? Sí, perfecto, perfecto. Bárbaro. Muchas gracias por la presentación. Primero, robar 2 minutos nada más para que el que no lo conoce sepa de qué se trata la Unidad de Oncología Cutánea. Esto la creó el doctor González en el año 2010. Él venía trabajando hacía ya más de 20 años con cirugía de MOS en Argentina, y en el 2010 se creó la unidad. Al principio era una unidad que estaba adentro de Alexander Fleming, en la planta baja. Teníamos 3 consultorios nada más. Al año y monedas nos quedó muy chiquito y nos mudamos a la vuelta como un anexo de lo que es Alexander Fleming, y nos dieron 2 pisos.
A los 2 años ya nos volvió a quedar chico y ahora tenemos 3 pisos. En total tenemos 6 quirófanos, 4 consultorios de dermatología, una planta entera para todo lo que es el personal administrativo, un photofinder de última generación, y trabajamos en el 90-95% en lo que es cirugía de MOS en forma ambulatoria. Operamos poco más de 300 pacientes por mes y hacemos aproximadamente entre 60 y 80 ganglios centinelas al año. Somos un grupo de 5 cirujanos y 7 dermatólogas. Está nuestro patólogo, 3 técnicos administrativos y más de 10 secretarios. Somos un grupo enorme que trabaja 12 horas por día, y esa es la razón por la cual van a ver que tenemos tantos casos de Integra, porque desde el día que decidimos usarlo, lo único que hizo fue empezar a usarlo cada vez que creímos que fuera necesario, y los pacientes solamente fluyen, porque es infinita la cantidad de pacientes que manejamos. Así que primero eso para que entiendan un poco el contexto de la unidad. Ahora vamos a... Decime si se comparte bien. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, sí, sí. Perfecto. Yo voy a ir pasando y vamos avanzando. Bien. Bien. En el cuero cabelludo, las grandes resecciones oncológicas que incluyen el periósteo impiden la reconstrucción con injertos de piel, simplemente porque el injerto de piel no logra prender cuando contacta directamente con el hueso. Cuando esto ocurre, hay algunas opciones. Están los colgajos de Gallia, que son muy útiles, no son tan fáciles de hacer. Están los grandes colgajos locales, como puede ser un colgajo temporal y arriba poner un injerto de piel, u otros colgajos de cuero cabelludo que son más antiguos y difíciles de realizar. Y obviamente los colgajos microquirúrgicos que todo el mundo conoce. En el resto del cuerpo, las resecciones que incluyen el periósteo pueden ser en la pierna, en el pie, a veces en la mano, particularmente en los dedos, cuando nosotros tratamos muchos espinos celulares y algunos melanomas unguiales y periunguiales. Acá muchas veces llegamos hasta el hueso. Y también algunas alteraciones cutáneas que impiden una reconstrucción adecuada en el momento. Algunas enfermedades genéticas o pacientes que usan esteroides en forma crónica. Esos pacientes tienen la piel muy debilitada, muy finita, y hace que todo sea bastante más complejo. ¿Qué es Integra? Integra es una matriz bicapa de regeneración dérmica que tiene 2 partes. Una parte dérmica, que es una estructura de colágeno de tendón bovino con glicosaminoglicanos, y una parte siliconada que lo que hace es proteger la parte membranosa y simular la epidermis. El objetivo de esta charla que nos pidieron ustedes es reportar la serie de casos de pacientes que tratamos con Integra y con injerto de piel luego de resecciones oncológicas. Integra tiene un uso bastante extendido en lo que son los pacientes quemados y con trauma. Nosotros, el fuerte de nuestra experiencia tiene que ver con lo que son las resecciones oncológicas. ¿Cómo lo utilizamos? Luego de la resección oncológica, colocamos el Integra sobre el lecho con la parte membranosa en contacto con el hueso o con el lecho quirúrgico. Suturamos el Integra al borde de la herida. Al principio lo hacíamos con puntos separados, actualmente lo hacemos con un surjet de Vicryl bien adherido al fondo y a los bordes de la herida, y colocamos un pack de Brown para una correcta adhesión para evitar seromas y hematomas durante 7 días aproximadamente. Nosotros no tendemos a hacer la fenestración de Integra que está descrito en algunos trabajos, simplemente porque todavía no hemos tenido mayores complicaciones de la forma que lo hacemos. 3 semanas después aproximadamente, a veces es un poco más, sacamos el Integra en la parte siliconada y la enorme mayoría de las veces vemos un lecho homogéneo y bien vascularizado. Ponemos el injerto de piel, que puede ser un injerto a piel total o a piel parcial, y ponemos un pack de Brown como hacemos en cualquier injerto. Entre fines del 16 y septiembre de este año tratamos, perdón, acá está mal, son 56 casos. 56 casos. Hombres 66%, con una edad media de 66 años y un tamaño medio de las lesiones de casi 45 milímetros.
La histología, largamente, el espino celular fue el más frecuente, con el 62% de los casos, seguido por el vaso celular, casi el 20% de los casos, melanoma 10.7%, y otros tumores que fueron un caso cada uno, que tuvimos un caso de un angiosarcoma, un carcinoma verrucoso, un carcinoma de Merkel y un dermatofibrosarcoma protuberans. Ese grupo de otros tumores fue aproximadamente el 7% de los casos. ¿Qué pasó? 40 pacientes de los 56 casos usamos Integra una sola vez. En 3 pacientes lo utilizamos 2 veces y hubo un paciente que lo vamos a mostrar ahora que lo utilizamos 10 veces. Este era un paciente que tiene una alteración genética, tiene una epidermolisis ampollar, ahora lo vamos a mostrar. ¿Cómo fue la distribución por sitio? Cuero cabelludo, lo más frecuente nos pasó a nosotros y lo mismo que en la literatura, 23 casos. Miembros inferiores, 15 casos. En piernas fue el más frecuente de los miembros inferiores. En miembro superior, 9 casos, donde el dedo fue el sitio más frecuente. Nosotros antes usábamos en el dedo curaciones con duoderm y mupirocina o ácido fusídico, y desde que incorporamos el Integra, el resultado fue mucho mejor. Tuvimos 5 casos en la región frontotemporal, un solo caso en la región parotidia y un solo caso en la región del tronco. Fíjense cómo fue la evolución desde el inicio, desde el inicio del uso del Integra en el 2016, que empezamos acá, fue una explosión, hasta el siguiente año que hicimos 12 casos, una leve caída en el 2018, y desde ahí en adelante la curva es ascendente. Nosotros creemos que la utilización del Integra va a ir ganando terreno, por lo menos en nuestra unidad, y creo que en otros servicios también, porque las utilidades que ofrece son muy grandes. Como les dije antes, la granulación fue entre el 80 y el 100% de los casos, la toma del injerto fue del 80% prácticamente, y los resultados cosméticos son entre muy buenos y excelentes. Piensan que en el cuero cabelludo la mayoría de los pacientes son pacientes pelados, donde poner un injerto no es que le queda un parche en el medio del pelo, con lo cual el resultado cosmético en estos casos, si bien es importante, pasa a un plano secundario. Esta es la escalera reconstructiva, que va desde la cicatrización secundaria, ¿sí?, hasta los colgajos microquirúrgicos. Nosotros, utilizando Integra, estaríamos aproximadamente a mitad de camino de esta escalera. Algunos casos. Este era un paciente, como pueden ver, anioso, con un espino celular muy extenso del cuero cabelludo. Hicimos una resección oncológica bastante extensa y pusimos un Integra. Entre 3 y 4 semanas sacamos la cobertura siliconada del Integra y pudimos ver un lecho perfectamente vascularizado. Cualquier injerto que uno ponga acá, incluso de piel total, no tiene que ser necesariamente de piel parcial, prende perfectamente. Hicimos el injerto, en este caso fue a piel total. Cuando le sacamos el pack de Brown a los 7 días, el injerto había prendido prácticamente en su totalidad, con algún área ahí un poco necrótica, pero nada importante que no cicatrice en forma secundaria. Este es otro paciente que tenía un espino celular de alto riesgo en la región parietal, con una metástasis parotidia. Acá pueden ver el tumor que tenía el paciente. Hicimos una resección muy amplia, con resección completa del periósteo y un vaciamiento cérvico-parotidio. Para la reconstrucción del cuero cabelludo colocamos Integra. Esta es la forma en que lo hacemos actualmente. Ponemos el Integra más o menos entre 0,5 y 1 centímetro por fuera de los márgenes de la herida, un surjet de Vicryl, y acá pueden ver incluso los puntos del pack de Brown que le vamos a poner después. 4 semanas después tenemos un lecho perfectamente vascularizado y apto para recibir el injerto, que también en este caso fue a piel total. Y el resultado alejado es excelente de este paciente. Este paciente tuvo que hacer obviamente radioterapia por su enfermedad de base, y acá podemos ver la cicatriz del vaciamiento cérvico-parotidio. Lleva más de 2 años libre de enfermedad
y por el momento está muy bien. Esta es una paciente muy interesante. Esta paciente se trató en la unidad de cirugía de Mohs del Instituto Rojo. Así se presentó a la consulta. Tenía un Merkel muy grande en la región supraciliar o en la ceja del lado derecho. Nosotros hicimos una resección oncológica con 2 centímetros de margen, y acá hay que poner un poco el contexto donde uno está trabajando. Una cosa es Fleming, donde tenemos anestesia general a disposición sin ningún problema, máximo de una semana para la otra. Otra cosa es el instituto, donde tenemos una anestesia general por mes y tenemos que elegir muy bien a qué paciente se la damos. Esta era una paciente aniosa, con lo cual, por más que tenía un Merkel, no le hicimos el ganglio centinela, porque no está indicado en esos pacientes, y con anestesia local no hay muchas opciones reconstructivas para esta paciente. Incluso durmiéndola, tampoco un coleajo microquirúrgico, que sería una opción reconstructiva, le va a dejar un mejor resultado que el que le dejamos poniéndole el Integra y un injerto de piel después. Acá podemos ver cómo el lecho se había cubierto en forma completa. Hicimos 2 injertos en este caso, uno para la región ciliar y de la frente, y otro acá que pueden ver chiquitito, separado del anterior, para que la paciente tuviese una correcta movilidad del párpado superior. Otra paciente con una lesión en la frente. Esta paciente tenía un espino celular de muy alto riesgo en la región frontal recidivado a cirugía. Nosotros la operamos y, como pueden ver acá, se resecó en forma completa el periósteo y colocamos el Integra exactamente igual que el que les mostré recién en el paciente que habíamos hecho el vaciamiento cérvico-parotidio. Semanas después, el lecho estaba vascularizado en forma completa. Acá podemos ver la marcación del sitio donde tomamos el injerto de piel. Ese es el posoperatorio inmediato. Y si bien acá podemos ver la recidiva de la paciente, el único objetivo de esta foto es que vean el resultado cosmético excelente que tuvo esta paciente. Otro caso. Esta era una paciente con un vaso celular recidivado. Esta paciente había recibido Vismodegib, se había operado, había tenido un injerto de piel y había recidivado en esta región. Luego de una resección extensa y bastante profunda, le colocamos el Integra. Esta paciente vivía en el interior del país. Vino a operarse y nos encontramos con esta situación. Muchas veces, al igual que la paciente del hospital, la situación en la que uno se encuentra condice un poco las opciones que uno tiene. Sin embargo, en esta paciente que tenía también una enfermedad recidivada, difícilmente uno tenga una mejor opción que colocarle un Integra y un injerto semanas después. Era una paciente muy lúcida que podía hacerse las curaciones en su casa sin ningún problema. Volvió a las 4 semanas, sacamos el Integra, le pusimos el injerto y este es el resultado a largo plazo. Lleva casi, a fin de año va a ser 1 año de la recidiva y por ahora está libre de enfermedad. ¿Qué pasa cuando comparamos Integra con los colgajos microquirúrgicos, específicamente hablando de lo que es el cuero cabelludo? Tiempo quirúrgico, el Integra es mucho más rápido. Son 2 procedimientos, pero es mucho más rápido. El microquirúrgico son bastantes horas de cirugía, en el mejor de los casos entre 5 y 7 días de internación, terapia intensiva, siempre y cuando salga todo bien. El costo es incomparable. Si bien el Integra tiene un costo alto, no se puede comparar con un microquirúrgico. Horas de cirugía, internación, terapia, otra vez, sin que haya ninguna complicación. Integra anestesia local sin ningún problema, el microquirúrgico obviamente que no. El resultado estético es probable que en algunos casos el microquirúrgico tenga un resultado estético mejor, pero el de Integra no es malo. El defecto de la zona dadora, el del Integra es mucho mejor, porque es un injerto de piel y nada más. El del microquirúrgico generalmente son resecciones mucho más grandes. Una de las contras que puede tener el Integra es la demora en el tiempo que los pacientes inician la radioterapia. Porque si bien la mayoría de los casos a las 3 semanas se puede poner el injerto de piel, a veces tarda un poco más para poner el injerto. Después hay que esperar entre 1 y 2 semanas que el injerto prenda bien para que el paciente recién inicie la radioterapia. En el microquirúrgico esto podría hacerse un poco más rápido.
no requiere internación, y puede hacerse en pacientes de alto riesgo. Un paciente de 90 y tantos de años, 100 años, como tratamos muchos pacientes nuestros con espinos celulares muy grandes de cuero cabelludo, no pueden ir 6 horas a un quirófano, mientras que con anestesia local, con cuidado y yendo despacio, se puede operar a este paciente sin ningún problema. Este es un trabajo de Johnson publicado en PRS, donde mostraron un caso. Este era un paciente, el artículo lo relata bien, un paciente psiquiátrico que se había dejado crecer esta lesión muy extensa en un espino celular, lo resecaron en forma completa, utilizaron Integra, hicieron un injerto y el resultado estético es perfecto. Además hicieron una revisión de 34 artículos a la fecha, esto fue 2016. El defecto medio era de 100 centímetros cuadrados. Fíjense que el 94% de los artículos que revisaron reportaron éxitos de más del 90%. Y casi la mitad reportaron complicaciones menores, que tenían que ver con seroma, alguna infección, algún hematoma menor, que con hacer una fenestra en el Integra se solucionaba. Ellos creen que actualmente sirve para salvataje o para pacientes que no toleran los microquirúrgicos. Este es un trabajo de Corradino con 8 casos, exactamente lo mismo, todos en cuero cabelludo. Fíjense la edad, son pacientes añosos. Estos eran defectos más grandes, 143 centímetros cuadrados, seguimiento a 2 años, todos los injertos prendieron bien y tuvieron resultados satisfactorios en todos los casos. Acá el injerto lo hacen con mesh, nosotros no usamos mesh, la verdad que no hace falta, tomamos 2 injertos eventualmente si hace falta de ambas ingles y no tenemos problema. ¿Qué pasa en las situaciones especiales como las que les comenté recién en el paciente anterior? La epidermolisis ampollar es una genodermatosis que se caracteriza por la aparición de ampollas, úlceras y heridas en la piel al más mínimo contacto. Desarrollan tumores cutáneos permanentemente debido al trauma repetido. Este es un paciente de 42, 43 años. Es raro que estos pacientes vivan tantos años con un espino celular extenso de la región posterior del antebrazo. Hicimos una resección muy amplia y le pusimos un Integra. Esta es una foto después que le sacamos el Integra a las 3-4 semanas, y este es el resultado a largo plazo. En estos pacientes no se puede poner un injerto, porque no hay de dónde tomarlo. Estos pacientes uno les levanta la piel y sale una tira de piel, se rompe esa piel, la epidermis no sirve en estos pacientes. En estos casos hay que poner el Integra y dejar que cicatrice en forma secundaria. Este es un trabajo de Gregorio que se publicó en el 2005 en Dermatologic Surgery, donde dice exactamente que el Integra es extraordinario para usar en este tipo de pacientes y hacerle un injerto muy, muy fino 3 semanas más tarde. Nosotros creemos que no hace falta. A las 3 semanas, si le falta un poquito de cicatrizar, con cremas el paciente termine de cicatrizar en forma secundaria sin ningún problema. ¿Qué pasa en los miembros? Generalmente no hay grandes complicaciones. Hay más colgajos para hacer, los injertos no suelen tener mayor complicación. Incluso cuando hay hueso expuesto, el tema hay que tener un cuidado especial cuando hay exposición de tendones. Los tendones necesitan lo que los de habla inglesa dicen el gliding, que es como ese desplazamiento que necesitan los tendones para funcionar bien. Nosotros lo hemos utilizado en patologías diferidas cuando utilizamos MOS lento. Vamos a mostrar un caso de una paciente con dermatofibrosarcoma protuberans del pie. La histología, el MOS se caracteriza por la congelación en el momento de los márgenes de sección. En algunos casos eso no se hace por congelación, el tejido se fija en parafina, se estudia igual que el MOS, pero tarda 48 horas. En el interín hay que darle alguna solución a estos pacientes. Y también sirve para casos en pacientes que tienen mucho linfedema. Ahora van a ver. Esta es la paciente del dermatofibrosarcoma protuberans recidivado a cirugía. Esta era la cirugía, la cicatriz de la cirugía previa. Vino la paciente, se le hizo una biopsia donde se ve claramente el tumor. Esta fue la resección que le hicimos, donde están todos los tendones expuestos. Colocamos el Integra. Semanas después teníamos un lecho
perfectamente vascularizado, colocamos un injerto de piel total, y este es el resultado a largo plazo. Funcionalmente la paciente está perfecta, estéticamente me parece que el resultado es más que razonable, y se pudo solucionar un problema que difícilmente se puede hacer con otra cosa que no sea un microquirúrgico. No hay otra opción reconstructiva, no hay un colgajo local. Se le podría hacer un sural, nosotros lo hemos hecho, no es el mejor colgajo del mundo para nosotros, para los pacientes es muy incómodo, la verdad que esto es muy superior. Otro caso, esta era una paciente que tenía un melanoma de la planta del pie. Hicimos biopsia de ángulo centinela, ampliación de márgenes, y acá otra vez vemos los tendones expuestos. Colocamos el Integra y semanas más tarde pusimos un injerto. Este es el resultado a largo plazo. Esta paciente tuvo una recaída local. Acá se puede ver la recaída. Volvimos a colocar un Integra. Vemos perfectamente el lecho vascularizado semanas después. Colocamos un injerto de piel total nuevamente y fíjense, el resultado de la recaída estéticamente es mejor incluso que el de la lesión primaria. Para la planta del pie, para el dorso también, obviamente, pero en la planta del pie, que hay muy pocas opciones reconstructivas ideales, para nosotros esto fue superador. Nos dio la ventaja de tratar a los pacientes con un método rápido, sencillo, que si bien requiere 2 cirugías, estéticamente está perfecto, no tienen problemas para caminar. Esta era una paciente un poco añosa, no hacía mucho deporte, pero cualquiera que tiene esta reconstrucción puede volver a hacer deporte sin ningún problema. Este es un artículo de George, esto es del John Hopkins. Son 42 casos que trataron también por tumores o por quemaduras, con exposición de tendones, colocaban el Integra, luego le colocaban un injerto de piel, y fíjense que el resultado estético y funcional, en el sentido que el paciente podía doblar la mano sin ningún problema, es perfecto. Este es otro paciente, con un linfedema 4 en 5, 5 en 5. Era una pierna tremenda, ya ven la foto. Hicimos una gran resección. Esto que ven acá es cera para el hueso. Acá estaba el hueso directamente. Este paciente, si nosotros le poníamos el injerto en este momento, que era una opción, no prende. La linforragia que tienen estos pacientes, te levantan el injerto, actúa como un hematoma, lo desprende, se muere por completo y empiezan con cicatrización secundaria que lleva una vida a estos pacientes. Entonces le pusimos un Integra. Tuvo 4 o 5 semanas el Integra este paciente, hasta que logramos tener este lecho perfectamente vascularizado. Pusimos el injerto de piel, como pueden ver ahí, y este es el resultado a largo plazo. El resultado estético es excelente. No parece la pierna del paciente que mostramos al inicio. ¿Qué pasa con los dedos? Acá podemos ver la lesión del paciente. Esto es luego de la cirugía de Mohs. Antes nosotros acá poníamos Duoderm para cubrir el hueso y curaciones con mupirocina. El dedo tiende a, es difícil decir el término, pero como hacerse un cucurucho, se pliega sobre sí mismo. Esa es la forma de decirlo correctamente. Al colocar Integra, permite una granulación mucho mejor, y además el Integra actúa como una especie de espaciador. Mantiene la forma del dedo mejor que lo hacíamos antes. Fíjense cómo está granulado, perfecto. Un injerto de piel y el resultado a largo plazo. En los hombres no es muy importante. Las mujeres se pueden poner una uña postiza y nadie se da cuenta que tienen el dedo operado. Este es un trabajo de Reynolds, que lo publicó en la revista Hand en el 2018, también por tumores y por traumas. Fíjense que la utilización de ellos, las fotos son del artículo, eran así. Muchas cosas. En defectos más extensos, usamos el Integra,
o usamos un microquirúrgico con las desventajas que marcamos anteriormente. En otras localizaciones podemos obtener los mismos resultados, quizás la granulación es más rápida y permite el desplazamiento tan importante de los tendones. En los dedos, conserva la forma del dedo mientras la herida granula. Se puede utilizar como salvataje en algunos casos especiales, y en la genodermatosis, como mostramos recién, la reconstitución es ad integrum sin necesidad del injerto de piel. ¿Cuáles son las desventajas? El olor. Les ponemos el Integra y con el correr de los días, luego de la primera semana, empieza a juntarse un poco de secreción que, si bien la evacuamos, juntan un poco de dolor y es molesto para algunos pacientes. Es caro, Integra no es barato. Requiere mayor número de procedimientos y la radioterapia suele retrasarse un poco más. Pero resuelve grandes efectos con cirugías más cortas, de menor morbilidad, que tienen resultados comparables a otras reconstrucciones y es ideal para pacientes que no toleran procedimientos mayores. Eso es todo. Ahora estaríamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Me parece que es una excelente presentación la que hizo Dardo. Una excelente presentación la que hizo Dardo, y esto nos va a dar lugar a unas cuantas dudas, así que les pedimos que nos den sus preguntas. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, gracias, doctora. La verdad que sí, una excelente presentación, muy buena. Y sí, estamos abiertos a preguntas. Yo tengo algunas preguntas que ya hicieron en el chat. Empezamos con estas. Dice, ¿al Integra lo dejan por 4 semanas sin cambio? Pregunta Daniela. Normalmente son 3 semanas, ¿sí? En algunos casos lo dejamos hasta 4 semanas. Si es el mismo Integra, el Integra que se pone no se cambia. Ese es el que se deja, exactamente, y por eso, como decía Dardo recién, a veces tiene un poco de dolor, pero bueno, lo que hay que hacer es pequeñas incisiones, permitir que se pueda drenar un poco, ¿sí? Y explicarle a los pacientes que no es infección, ¿sí? Sino que es algo propio del Integra, pero que una vez que uno saca la lámina siliconada, queda perfecto después para poder hacer la plástica. Excelente. Dice, perdón que estoy leyendo acá, ¿se puede usar en pediatría? Sí, seguramente. Nosotros no tenemos experiencia porque tanto el ROFO como Fleming son instituciones que no tratan chicos. Así que supongo que sí. No se me ocurre en este momento que tumor puedan tener los chicos que dé lugar a esto desde nuestra experiencia, pero desde ya que para quemados y demás se usa mucho. La persona más joven que tratamos fue un paciente con un xeroderma pigmentoso que tuvo un angiosarcoma de cuero cabelludo, que requirió una resección parcial de la calota también, y pusimos un Integra y evolucionó de manera excelente. Buenísimo. Yo, digamos, como gerente de la línea, puedo decir que sí, digamos, en pediatría hay muchos casos, no sé específicamente en oncología, pero sí, digamos, hay mucha casuística en pediatría también. ¿Disminuye el dolor? Pregunta Mirta. Sí, como casi todas las curaciones que le brindan humedad y que las ocluyen a las heridas, sí disminuye el dolor francamente. Eso no es un problema para estos pacientes. Sí mejoran francamente, sí. Bien, ¿con qué apósito se podría cubrir? O si se puede cubrir con algún apósito, pregunta Daniela. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de que esté firmemente apoyado al lecho. Hemos mejorado mucho la forma de aplicarlo. Antes lo hacíamos con puntos separados, ahora hacemos simplemente un sujet alrededor y a veces algunos puntos en la profundidad para aplicarlo bien al lecho. Y generalmente le ponemos un pack de Brown para apretarlo. A los 5 o 7 días ese pack se sale y el Integra ya está fijado, está solidarizado con el lecho. Así que después no hay que preocuparse mucho por eso.
¿sí? Y arriba se le pone, algunos pacientes lo tienen el aire, y en algunos otros se pone un apósito o una gasa como para que no esté expuesto simplemente por una cuestión estética, pero no cambia nada. Perfecto. Antes me había quedado una pregunta. Damián había preguntado, ¿en miembros hacen vendaje multicapa? En los miembros, Damián Ferrario, ¿cómo te va, Damián? Lo que hacemos en los miembros es lo mismo que en los demás lados. Ponemos el Integra y después se le pone un pack, que generalmente lo mantenemos vendado durante una semana. Cuando retiramos eso, ya el Integra está totalmente pegado y decimos a los pacientes que pueden hacer una vida bastante más cómoda. Los primeros días sí les pedimos que hagan reposo, que pueden moverse un poco. Eso no se vuelve a mover. Generalmente la secreción en cuero cabelludo es muy importante, pero en las piernas no. Y entonces esos pacientes hacen una vida tranquila, y también es real que en las piernas con 3 semanas, salvo un caso como el que mostró Dardo, que tenía un linfedema tan importante, a las 3 semanas ya tiene un lecho perfecto para ser injertado. Perfecto. Yo una cosa que quiero recalcar, porque es real que uno piensa en un microquirúrgico y un microquirúrgico le da quizás más volumen, es una operación sola y demás. A nosotros nos cambió la vida esto, ¿sí? Porque yo recuerdo cuando nosotros teníamos un paciente que había que resecar un tumor de cuero cabelludo, hacer una resección parcial o al menos pasarle el drill en el cuero cabelludo y después esperar que eso granulara, etcétera, etcétera. Esa era una parte muy importante de la operación para nosotros, si además había que hacerle un vaciamiento, como por ejemplo el paciente que mostró Dardo. Ahora, la parte de la resección más colocarle el Integra es una cosa de minutos, realmente de minutos. Y la solución es espectacular para los pacientes. Para los pacientes no es que queda hundido como cuando le poníamos un injerto, porque el Integra les ofrece 2 o 3 milímetros, con lo cual, una vez que uno les pone el injerto, el cuero cabelludo les queda perfecto, ¿sí? Les queda perfecto. La mayor parte de estos pacientes, los que tienen espinos celulares de cuero cabelludo, son pelados además, con lo cual el resultado es mejor que un microquirúrgico, porque en los microquirúrgicos el color nunca es el mismo. Si nunca es el mismo. Esto es muy superior desde ese punto de vista también. Cuando nos quedamos nada más que con las fotos y pensamos, bueno, un microquirúrgico también les queda muy bien y aparte aporta un tejido vivo, se los puede irradiar antes y demás. Eso es un poco en las fotos. Ahora, en la realidad, la diferencia que hace tratar a estos pacientes con Integra es fantástico. Sí, realmente es fantástico. Cuando uno los empieza a tratar con esto, es difícil volver atrás, porque es tanto más práctico, y si bien el costo del Integra de la lámina en sí no es barato, lo que comparar eso con el costo de un microquirúrgico, que tiene varios días de terapia intensiva, de internación, etcétera, etcétera, yo diría que por lo menos el 90% de nuestros pacientes son ambulatorios, si no más. ¿Sí? En Fleming internar nos cuesta mucho porque están siempre las camas llenas, y estos pacientes, un vaciamiento no, por un paciente que hace una resección de un tumor de cuero cabelludo extensa como las que vieron, le ponemos el Integra, ese paciente hace la recuperación en la sala de recuperación y se va a la casa después. ¿Sí? Nos viene a ver a los 5 o 7 días para descubrir el Integra. O sea, a nosotros nos ha cambiado radicalmente el cuidado de estos pacientes. Y eso creo que es algo que hay que tenerlo muy claro. Excelente. Bueno, acá preguntan si se puede usar en pie diabético. Entiendo que ustedes no se dedican a eso, pero sí, digamos, sí, es un producto que se usa en pie diabético. En Estados Unidos hay un producto similar, o sea, con otro nombre comercial, pero es matriz Integra para pie diabético. Acá en Argentina el problema más que nada probablemente sea el precio para un pie diabético, pero sí tiene una versión justamente indicada para pie diabético también el producto. Pregunta María Victoria si se puede combinar con BAC. Yo me acuerdo de que hemos hablado en Estados Unidos de ese tema con el doctor Presavento también. Sí. Nosotros tuvimos un paciente que tenía una enfermedad de campo en miembro inferior, además un paciente con una enfermedad vascular tremenda,
pero tremenda, del miembro inferior, que lo operamos varias veces porque tenía recaídas y recaídas y recaídas, y finalmente necesitamos asociar las dos cosas. Así que asociamos el Integra y el VAC también, aparte bastante de reposo, y después en ese paciente además tuvimos que hacerle un injerto fino, ¿sí? Un injerto realmente de piel parcial, y finalmente pudimos resolver el problema. Es excepcional que se necesite usar el VAC con el Integra, pero sí, es una opción también, claro. Perfecto. Sumo a la respuesta del doctor, si se usa el VAC con el Integra, ahí puede llegar a bajar el tiempo o el plazo de esas 3 semanas, 4 que se deje el Integra, puede llegar a reducirse a 2, 3 semanas, se puede bajar una semana usando VAC. Y es importante fenestrar bien toda la matriz porque, bueno, lógicamente la presión de vacío hacia arriba, si no va a desprender la matriz. Sí, en algún momento había surgido un poco la duda respecto de si en un caso oncológico era indicado o no usar un VAC. Me acuerdo de ese tema, y bueno, en general... No hay ninguna contraindicación. No hay ninguna contraindicación. Perfecto. Sí, nosotros tenemos muchos casos, digamos, en miembros y demás, o en lugares donde, digamos, en pliegues, donde es mejor inclusive usar con VAC para un poco para que la matriz se quede bien adherida al lecho, y en ese caso inclusive prende en algunos casos más rápido, como decía Sofi. Mirta Armida pregunta, ¿el caso del linfedema, vendaje multicapa se coloca? No, la verdad que no, como dijo recién el doctor González, Pac de Brown, vendaje y un poco esperar. Son pacientes un poco más complejos, que lo que uno necesita es que el paciente tenga adherencia al tratamiento. Si uno logra eso y el paciente ve que va mejorando, más tarde o más temprano el problema se resuelve sin ningún problema. Pero no solemos hacer esas cosas. Perfecto. María Victoria pregunta cuánto hace que se usa el Integra en otros países y acá. Bueno, en otros países este producto existe ya hace más de 20 años, 25 años, y en Argentina probablemente ya hace 8 años que está. El primer país en usar Integra acá de la región fue Chile, Brasil, y después más tarde llegamos nosotros. Bueno, Mirta dice excelentes resultados estéticos. Gracias por la presentación, qué buena exposición para utilizar el producto, gracias por los casos. Esperemos la cobertura social, dice. Bueno, nosotros, digamos, obviamente hoy los prepagos están difíciles para todos los productos en general, pero bueno, hace años que este producto se vende y la realidad es que sí lo cubren las... Sí. Lo que hay que hacer es ponerse en contacto con los auditores y explicarles. El producto es caro, pero ahorra muchísima plata. Porque si vos tenés que pensar en cuál es la opción a esto, son cirugías más largas, como dijimos antes, generalmente con internación. Esto lo que hace es, si bien el producto en sí es caro, que tampoco es carísimo, ojo, para lo que hoy cuestan las drogas, etcétera, etcétera, esto es nada. ¿Sí? Lo que está pasando en la medicina con toda la explosión de nuevas drogas y demás, eso es caro, ¿sí? Eso es caro. Esto es un producto relativamente caro, pero que cuando vos hablás con el auditor y le explicás la ventaja de esto versus la cirugía que estás ahorrando plata, no estás gastando plata. ¿Sí? Nosotros lo entendemos como tal. Sí, está claro. A veces es difícil, digamos, desde la empresa, digamos, explicarle al financiador, digamos, esa cosa. En el caso que el médico lo defiende, digamos, desde ese punto de vista, obviamente terminan aceptándolo y lo terminan cubriendo. Pero se nos hace difícil y en estas condiciones que estamos hoy, más, esa es la realidad, pero sí, coincido. Dice, con el sangrado, pregunta, ¿con el VAC no favorece? Nosotros hacemos siempre muy buena hemostasia antes de terminar. No hemos tenido jamás sangrado, jamás. La molestia, como bien dijo Dardo, es que a veces parece que supura y tiene un olor feo. Cuando se retira el Integra, el lecho después es perfecto, pero hay que explicarle a los pacientes que no están infectados, etcétera, etcétera.
Sangrado no hemos visto. Tampoco en las pocas casos que usamos la aspiración continua. Excelente. Bueno, hay un par de preguntas más en el cuadro de preguntas. Bea de Íntegra, bueno, que nos está acompañando, ella es de Íntegra, y preguntan qué apósitos ocupan cuando no es posible tomar autoinjerto. Siempre pudimos tomar autoinjerto. La verdad es que nunca fue un problema. Estos son pacientes oncológicos. El problema lo pueden tener los que tratan quemados, sí, grandes quemados que no tienen de dónde sacar piel, pero en los pacientes oncológicos nunca ese es el problema. Así que desconozco qué se puede usar. En nuestro caso siempre tenemos o la ingle, generalmente la ingle o la cara anterior del muslo, pero siempre tenemos posibilidades de tener piel para injertar. Perfecto. Bueno, María Victoria pregunta cuáles son los costos. María Victoria, podemos ponernos en contacto. La verdad que ahora no tengo los precios acá para pasarlos, pero sí los podemos compartir, no hay ningún problema. Grecia pregunta, en el caso diabético que se realiza, ¿alguna amputación se podría ocupar? Sí, perfectamente. De hecho, se usa mucho en amputaciones y en salvamiento de miembros. Para salvar la mayor parte de los miembros, muchas veces se utiliza la matriz íntegra. Viviana Fogel pregunta, ¿utilizaron alguna vez plasma rico en plaqueta para ayudar al implante? No, y creo que no hace falta. Lo hemos usado en pacientes añosos, en pacientes con muchas comorbilidades, y la verdad es que no fue necesario. Todos generaron finalmente una dermis que permitió usar un injerto y resolver el problema, así que no. Tuvimos un problema únicamente con una paciente que tenía un síndrome de Gorlin con muchísimo tumor en todo el cuero cabelludo, con el problema que había sido irradiada previamente. Y está claro que no está indicado cuando hay radioterapia previa, pero esta paciente no había otra opción, así que tardó muchísimo en cubrirse, y fue una paciente que uno podría decir que el Integra tuvo un resultado pobre, pero era una paciente que ya no tenía directamente otra alternativa, así que de cualquier manera la usamos. Pero no hemos visto problema con ningún paciente de otro índole. No. Bueno, no tenemos más preguntas, así que si la gente no pregunta más, yo no tengo más que agradecerles. La verdad que fue una presentación excelente, me encantó. Muchas gracias, doctores, por compartir su experiencia. Y bueno, estamos en cualquier momento volviéndonos a ver en algún otro congreso o en alguna otra charla académica como esta. Muchas gracias. ¿Me dejas hacer una pequeña propaganda de nuestra unidad? Por favor. Nosotros tenemos una unidad académica que se llama WOC Académico. Todos aquellos que les interese participar, es libre, es gratuito, y un sábado por mes discutimos estos casos, así que a los que les haya interesado la presentación que hicimos, participen de WOC Académico, entren simplemente en la web, en lo que es la unidad de oncología cutánea, y eso lo van a poder encontrar y participar. Muchas veces se discuten casos como estos, que es útil para todos los que tenemos que ver con la oncología cutánea. Esto es algo que nos va a servir a todos. A ustedes, Juan Manuel, les quiero agradecer mucho porque esta es una posibilidad de explicar algo que yo creo realmente que hay que tomarlo muy en serio, porque dentro de la escalera reconstructiva, lo que han hecho estas membranas ha sido algo extraordinario, así que creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y les repito, el costo es barato. Cuando uno se pone a pensar lo que se ahorra con esto, es barato, no es caro, ¿sí? Y muchas gracias a todos. Veo que fue una muy buena concurrencia, así que les agradezco por la publicidad que hicieron para que mucha gente
pudiera escuchar esto. Saludos. Bueno, muchas gracias a todos. En nombre de Promedon, gracias a todos los participantes, a los speakers. Bueno, nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Promedom. People plus Innovation.